Hola, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy implementaremos un inversor monofásico de medio puente con modulación de onda cuadrada, ¿no? El circuito que ustedes observan está implementado en PSpice, lo implementaremos en Simscape, ¿no? En el ambiente de Simulink MATLAB. Entonces tenemos un ramal conformado por un par de IGBTs, ¿no? Sus respectivos diodos en antiparalelo o diodos de paso libre, en antiparalelo con cada uno de los IGBTs, ¿no? Un par de fuentes DC, nuestra carga y el punto neutro. Ok, entonces procedemos con la implementación. Dentro de Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Power Electronics, elegimos los IGBTs. Necesitamos dos IGBTs. Necesitaremos también un par de diodos. Buscamos la carga eléctrica, Series RLC Branch, que sabemos que va a ser una carga tipo RL, resistiva inductiva, cuya resistencia es de 10 ohmios y su inductancia 24 milihenrios. La corriente inicial del inductor es 0, no almacena la energía del inductor en tiempo 0. Buscamos ahora, aprovechamos a buscar el punto de referencia y luego de ello las dos fuentes de voltaje. Lo hacemos en Electrical Sources, un par de fuentes DC, realizamos las conexiones. Los dos ramales. Reconectamos punto medio de las dos fuentes, la referencia, conectamos la carga, conexión de la fuente al ánodo y al emisor del IGBT. Posteriormente conectamos los elementos de medición. Sin embargo, nos haría falta conectar este puente, ¿no?, entre el emisor de Q1 y el ánodo de diodo 1. Es decir, aquí nos haría falta un puente. Elementos de medición, measurements,
medidores de corriente y medidor de voltaje para medir el voltaje de la carga. Podremos indicar el valor de la resistencia y de la inductancia. Milihenries, 24 milihenries. Medición de corriente en la carga. Adicionamos copiamos este medidor de corriente, lo pegamos para medir la corriente a través de los semiconductores. Corriente del IGBT2 por analogía lo podremos ubicar de esta forma. Necesitamos también medir la corriente de la fuente, de ambas fuentes. Buscamos las etiquetas go to y from. Ok, entonces podríamos
renombrar a esta etiqueta como de auto. Y a esta etiqueta como e-auto. Corriente de salida o corriente de la carga. Antes de proceder a renombrar las etiquetas de estos semiconductores o correspondientes a los semiconductores, renombramos los IGBT, ¿no? O le asignamos un nombre tal como indica esta diapositiva, ¿no? Q1 de 1, Q2 de 2. Y continuamos asignando etiquetas. Esta sería la corriente del diodo 1, corriente del diodo 2, perdón, corriente de Q1, aquí deberíamos corregir algo, ¿no? Sabemos que la corriente a través de Q1 fluye de colector a emisor, por lo tanto desconectamos este medidor corriente de Q1, reconectamos el colector corriente de Q2, corriente del diodo 2. Nos haría falta asignar las etiquetas a estos amperímetros. Tendríamos aquí la fuente de voltaje de S1, cuyo valor es de 24 voltios.
BS2. Esta sería la corriente a través de la fuente 1 y source 1 y source IS1, y la corriente a través de la fuente 2, o que provee la fuente 2. En la simulación, en los osciloscopios, observaremos que la fuente puede recibir también corriente, ¿no? Aparte de entregar, que es su función natural, ¿no? Proveer energía. Ok, procedemos con la creación de los scopes y la asignación de puertos. Tenemos un scope, bueno, por ahora configuramos este scope de la siguiente forma: 4 puertos y el layout tal como se ha asignado, ¿no? 4 oscilogramas, uno sobre otro, de forma vertical. Etiquetas from, asignamos Vout, asignamos Eout, asignamos IQ1 y asignamos IS1. Creamos otro osciloscopio similar que tenga en el tercer puerto la corriente del diodo 2 y en el cuarto puerto la corriente de la fuente 2 y S2. Creamos 2 osciloscopios más. IQ2 y S2. Y de 1, corriente del diodo 1 y la corriente de la fuente número 1. Luego de ello generamos las señales de compuerta. Buscamos el bloque
Pulse Generator. Y lo configuramos de esta forma. En cuanto al periodo, asignamos el periodo correspondiente a una señal cuya frecuencia es 60 Hz, es decir, 1 sobre 60. Si 60 es la frecuencia, 1 sobre 60 es el periodo. El ancho de pulso en este caso será de 50, ya que la mitad del tiempo queremos que esté activado y el otro 50% del periodo desactivado. Phase delay lo podemos mantener en 0. Y luego necesitaremos un bloque NOT que invierta la señal del Pulse Generator, ¿no? Entonces, dentro de Logic and Bit Operations buscamos el bloque Logical Operator y lo configuramos de forma que sea un bloque NOT, un bloque inversor. La señal de pulso la conectamos hacia la compuerta de Q1 y el bloque NOT recibirá la señal del generador de pulsos. Muy bien. Están configurados, está configurado la carga, 10 ohmios, 24 milihenrios, las fuentes, ambas en 24 voltios. Estamos midiendo las corrientes de la fuente, corrientes de los diodos, corrientes de Q1, de Q1 y de Q2 también, y estamos generando la señal de compuerta. 60 Hz configuramos la frecuencia del generador de pulso en vista de que generaremos una señal alterna cuya frecuencia es de 60 Hz. ¿Okay? Entonces recordemos que un inversor a partir de fuentes de o de un voltaje DC, como lo podemos ver aquí, la fuente de energía es una fuente de voltaje DC, en la carga entregará un voltaje alterno, ¿no? Incluso podríamos añadir el bloque RMS con la intención de visualizar el bloque, la medición de voltaje efectiva. Entonces en base al voltaje RMS mediremos el valor efectivo RMS. Un display este será el voltaje RMS. Es posible medir también la corriente RMS.
ustedes ven la ayuda referente al bloque RMS, pueden ver que él calcula el valor RMS de una señal periódica. Observen que depende del periodo el cálculo del valor RMS de una función, ¿no? Es posible incluso calcular el valor verdadero de RMS. Cuando nosotros queremos hacer el cálculo de esta integral, hacemos el cálculo empleando el valor verdadero RMS. Sin embargo, es posible simplemente dividir para raíz de 2 el valor pico o el valor fundamental de la señal de entrada dividido para raíz de 2. Eso se aplicaría para señales de sinusoidales, ¿no? En este caso, no todas las señales periódicas son sinusoidales en sistemas eléctricos, ¿no? Si tenemos elementos activos o no lineales, elementos no lineales como los diodos, como los semiconductores, las formas de corriente involucradas en este tipo de circuitos en la alimentación, ¿no? Es decir, las fuentes, no tanto en la carga. Puede ser que en la carga sean más sinusoidales, pero en quienes proveen la energía, en las fuentes de energía, las corrientes no son sinusoidales, lo veremos. Bueno, este bloque se lo denominará IRMS. Entonces, si recuerdan, el valor de RMS se basaba en el cálculo de una integral que dependía del periodo. Entonces nosotros involucramos el periodo al especificar la frecuencia. Valor inicial 0. Lo mismo en el siguiente bloque, valor inicial 0, la frecuencia fundamental 60. ¿Okay? Y estaríamos listos para simular. Bueno, nos haría falta agregar el bloque PowerG. Incluso podríamos simular solamente 2 periodos. Okay, veamos las señales en el osciloscopio y estas serían las señales, ¿no? Ahora, con respecto al funcionamiento del circuito, en esta diapositiva podríamos observar las etapas o las mallas que se forman según la conmutación de los tiristores. Como regla básica, en este ramal sabemos que no pueden conducir Q1 y Q2, ¿no? Ya que si no tendríamos un cortocircuito a través de la fuente. Por lo tanto, estos dos IGBTs deben trabajar de forma deben conmutar de forma alternada o operar de forma alternada. Es decir, que si este IGBT está activo, el IGBT inferior no puede estarlo. Y de la misma forma, si Q2 está activo, Q1 no puede estarlo. Ok, entonces es por eso que nosotros habíamos empleado la compuerta NOT, ¿no? Para invertir el funcionamiento o alternar el funcionamiento de Q1 y de Q2. Si Q1 recibe un alto en la compuerta, Q2 en su compuerta recibirá un bajo, y así de forma alternada, ¿no? Muy bien, entonces con respecto al funcionamiento, esa sería la malla cuando Q1 está activado. Recibe un alto Q1, la corriente fluye de la fuente, pasa por Q1 a través de la carga.
El voltaje es positivo más menos, es decir, a la izquierda más, negativo menos a la derecha de la carga, y la corriente fluye de izquierda a derecha. Esa es la convención que usaremos, ¿no?, para definir si la corriente y el voltaje son positivos o negativos, ¿no? Entonces, en este caso, al activarse Q1, fluye corriente en este sentido, corriente positiva, como ustedes pueden observar, y la carga recibe el voltaje de la fuente, ¿no?, menos el voltaje del IGBT, que en este caso puede ser o es, lo podemos ver aquí, forward voltage 1 voltio. ¿Okay? Entonces la carga recibe el voltaje de la fuente menos 1 voltio, que es el voltaje de activación del IGBT. Muy bien, entonces eso ocurriría cuando está activo Q1. Luego de ello, Q1 se desactiva y ahora la corriente, debido a que la carga es inductiva, ¿no?, tiene un componente inductivo, cuando se desactive Q1, la corriente seguirá fluyendo en este sentido, de izquierda a derecha, y lo haría, ya no lo puede hacer a través de la fuente, porque ni Q1 ni el Q1 no está activo, y diodo 1 está polarizado de forma inversa, ¿no? Entonces fluye la corriente hacia la fuente. Aquí observamos que la fuente BS2 está recibiendo, o la fuente inferior está recibiendo corriente, ¿no? Fluye a través del diodo 2 y la corriente tiende a disminuir, ¿no?, hasta extinguirse. Es lo que se observa aquí. La corriente tiene que llegar a cero. La corriente cruzó por cero, ¿no? Ya teníamos activado a Q2, ¿no?, pero no podía conducir debido a que la corriente fluía a través de la fuente y el diodo. No lo podía hacer a través de Q2, de emisor a colector no podía hacerlo, tenía que extinguirse primero a través de esta malla, ¿no? Entonces, en la siguiente etapa ya estaba activo Q2, pero no conducía. Cuando ya la corriente se anuló, esta fuente aporta energía al circuito, la corriente fluye de forma negativa. Observen que aquí la corriente cambia, es IOT es negativa ahora, ¿no?, fluye a través de Q2, ¿no?, y luego de ello regresa a la fuente, ¿no? Entonces la corriente crece negativamente con respecto al voltaje de salida. Es también negativo, ya que si Q2 está activo, el negativo de la fuente pasa a esta terminal de la carga, ¿no?, y el positivo de la fuente está directamente conectada a esta terminal de la carga, a este nodo de la carga. Por lo tanto, el voltaje de salida es negativo y la corriente de salida también es negativa, fluye en este sentido. Entonces ahí observamos que la corriente fue positiva en esta primera etapa cuando estaba activo Q1 y puede ser negativa, es decir, el voltaje y la corriente son negativos, pueden ser positivos ambos y negativos ambos, ¿no? Luego de ello, la corriente tiene que extinguirse, ¿no?, ya que se desactiva Q2, es a partir de este instante, ¿no?, en el cual se desactiva Q2. Observen que desactiva la señal de color rosado, es Q2, es la señal de activación de Q2. O el voltaje colector emisor, ¿no?, en este caso pasa a ser 0, es decir, no, esta sería la señal de compuerta, correcto. No puede ser 0 el voltaje de Q2 porque si no estaría en saturación y estaría operando. Entonces el voltaje de compuerta es el que es 0. En ese instante se desactiva Q2, pero se activa Q1. Sin embargo, debido a que la corriente era negativa y había presencia del inductor, la corriente se mantiene fluyendo negativamente, pero no puede ingresar a Q1. Lo hace a través del diodo 1, a través de la fuente superior,
y de esa forma la corriente se empieza a extinguir. ¿Ok? Luego de ello, a partir de este instante, ¿no? A partir de que la corriente estaba decayendo a través de esta malla, ¿no? Estaba decayendo la corriente, aquí lo observamos, aquí está la referencia de 0 voltios. En ese instante ya la corriente a partir de este punto empieza a aumentar, ¿no? Es decir, corriente positiva y voltaje de salida positivo. Para ello la corriente fluye a través de Q1, la carga y la fuente, ¿no? Entonces ahí se repite el funcionamiento. ¿Ok? Bueno, entonces eso con respecto al funcionamiento de este circuito. Podemos ver los osciloscopios. Tenemos el comportamiento de la carga, de la corriente de la carga. Tenemos el voltaje de salida, ¿no? Y la corriente a través de cada uno de los semiconductores, ¿no? Entonces en este caso tenemos la corriente a través de Q1 y S1, es decir, en esta primera etapa, la corriente de carga, estamos en este intervalo. Este sería el intervalo. Ok. Siguiente intervalo, es decir, aquí, bueno, en este intervalo conduce Q1 y la fuente está aportando corriente y eso circula a través de la carga. Siguiente intervalo es cuando la corriente deja de circular a través de S1 y Q1 debido a que ahora se está enviando la señal de compuerta a Q2 y por ende, debido a que la corriente, la carga tiene un componente inductivo, la corriente se mantiene circulando de izquierda a derecha, ya no lo hace a través de BS1 y Q1, sino que lo hace a través de BS2 y diodo 2. Por ello, hemos ubicado este osciloscopio para observar la corriente S2 y la del diodo 2. ¿Okay? Entonces, aquí observamos que estamos en este intervalo de aquí, después de que se desactivó el IGBT Q1. Entonces la corriente de la carga empieza a disminuir, se está extinguiendo la corriente. Aquí se observa que la corriente a través de diodo 2, corriente del diodo 2 empieza a disminuir y coincide con la corriente de la carga. Sin embargo, aquí parecería de que no son similares. Observen el pico y el mínimo. El pico es cercano a 2, el mínimo 0. Entonces en este intervalo la corriente de la carga, el pico es cercano a 2 y la corriente 0, sí coinciden. La única diferencia es que las escalas no son iguales, ¿no? Si yo, por ejemplo, cambiara la escala donde el límite es decir, en la carga y en todas las corrientes del oscilograma 3 y el oscilograma 4 ubicase las mismas referencias, por ejemplo, y el límite mínimo sería menos 2.5 y el límite máximo también de 2.5. Hacemos lo mismo en este oscilograma, menos 2.5 y 2.5. Aplicar OK. Muy bien, Configuration Properties, menos 2.5 y el limits 2.5. Muy bien. Okay, entonces ahí se observa de que
sí coinciden, ¿no?, las amplitudes, ¿no?, ya que están en la misma escala. En este instante la corriente se está extinguiendo a través de la fuente, ¿no? Observen que la corriente de la fuente es negativa, está ingresando corriente a la fuente, pero está disminuyendo en amplitud, ¿no? Y también está circulando a través del diodo 2, es decir, la corriente fluye de izquierda a derecha a través de la fuente 2 y el diodo 2. Pasemos a la siguiente etapa, en el cual ya la corriente se extinguió y debido que ahora ya puede conducir Q2, ¿no?, la corriente va a fluir desde BS2, Q2 y circulará a través de esta malla. Entonces, malla conformada por BS2, carga y Q2. Entonces, luego de ello tenemos este osciloscopio en el cual también podemos hacer un ajuste de los ejes, ¿no?, de los 2.5 y 2.5, el límite en Y. Cambiamos las propiedades, 2.5 y 2.5, duration properties, 2.5 y 2.5. Muy bien. Entonces ahora observen que el siguiente intervalo es cuando la corriente empieza a aumentar negativamente, ¿okay?, es decir, a partir de este intervalo hasta este punto, ¿no? Corriente es negativa, ¿no?, pero en cuanto a la conducción de Q2 y de S2, ¿no?, tienen las mismas amplitudes, ¿sí?, ya que es la misma corriente que circula a través de la carga. La corriente a través de esos semiconductores es positiva, ya que hemos definido a los amperímetros de esa forma, ¿no? La corriente sale a través del emisor en el caso de Q2, y en el caso de la fuente la corriente es positiva cuando sale de la fuente, ¿okay? Pero a través de la carga la corriente es negativa, ¿no? Habíamos definido que el sentido de la corriente era positiva cuando fluía de izquierda a derecha. En este caso fluye de derecha a izquierda, por lo tanto la corriente de salida es negativa. Es lo que observamos en este oscilograma, ¿no? Y finalmente la siguiente etapa en el cual la corriente empieza a extinguirse, ¿no?, en este intervalo de aquí, ¿ok? Entonces la corriente disminuye, la corriente de la carga se está extinguiendo, ya no hay corriente a través de la fuente ni a través de Q2, a través de S2, no hay corriente a través de la fuente S2 ni a través de Q2. ¿Okay? Entonces la corriente era negativa, estaba fluyendo en este sentido, a través de esta malla Q2, BS2 y carga. Al desactivarse, al ya no enviarse la señal de compuerta hacia Q2 sino hacia Q1, esa corriente busca seguir circulando y lo hace a través del diodo 1 y a través de S1. No puede circular a través de Q1 ya que no le permite la conexión, la corriente no puede fluir de emisor a colector. Entonces este sería el sentido de la corriente negativa, y se está extinguiendo a través de la fuente y a través del diodo 1. ¿Okay? Y entonces tenemos este oscilograma que muestra las corrientes a través del diodo 1 y a través de S1. Y aquí se observa que sí hay corriente, ¿no? Entonces estamos ahora en este intervalo. Muy bien, ajustamos los ejes.
Muy bien. Entonces tendríamos ahora que la corriente de carga se está extinguiendo. Lo hace a través del diodo 1 y la fuente, ¿no? Corriente de la fuente es negativa, ¿no? Pero en amplitud coincide con la de la carga y con la del diodo 1. Corriente se está extinguiendo a través de la carga, diodo 1 y la fuente, ¿no? Muy bien. Eso sería lo que se mostraría en este osciloscopio, ¿no? Y luego de ello se repite el ciclo, ¿no? Observen que a partir de donde está ubicado el cursor 2, la corriente de la carga vuelve a aumentar, que es decir, se repite este instante y el voltaje de salida es positivo, es decir, esta etapa de aquí, ¿no? Con lo cual hemos comprobado el funcionamiento de este circuito, ¿no? Entonces, de mi parte les agradezco, que estén muy bien, suscríbanse al canal por favor y denle like. Hasta el próximo video, muchas gracias.